de verdad que yo pienso que este es un país de oportunidades. Aquí quien estudia y quien de verdad tiene ambición por ser bueno va a ser el mejor. Tiene muchas más oportunidades que en el resto de países, porque en otros países el mercado ya está totalmente colmado. Y esos conocimientos químicos y biológicos, junto al conocimiento de los datos, a la ciencia de datos, de acumulación, de récords, nos permiten hacer esos grandes avances y decir, yo quiero una niña y tener una niña, yo quiero un niño. ¿Qué usted le recomendaría a jóvenes o mujeres específicamente que quieran convertirse en un modelo para futuras generaciones que quisieran estudiar una carrera STEM especializada en ciencias o ingeniería? Lo que pasa es que nosotras mismas somos muchas veces las que nos restamos importancia o capacidad. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotras somos muy capaces de lograrlo. Entonces recomendación es simplemente confiar en una misma y saber que somos muy capaces de realizar todas las profesiones que a nosotras nos interesen y luchar por ello. Un cambio de pensamiento, un cambio de chip. Puedo destacar mucho más. Puedo ser la única, a lo mejor, mujer que esté en esta clase de ciencias o en esta clase de ingeniería. Pienses también en todas las niñas que tienen el mismo pensamiento que ahora mismo tú tienes. Va a ser difícil porque te digo que es mi diario vivir aquí en la universidad, donde hace casi un año no tengo casi compañeras en clases. Y te puedo decir que algo que me motiva, el pensamiento de decir, el yo estar aquí, el yo hoy ser la única chica, va a impulsar de que el día de mañana sean dos. Y esas dos estar en un día de mañana van a motivar de que seamos tres. Y ese pensamiento va a permitir de que sigamos multiplicándonos en este ámbito. Representando a la letra S de las ciencias, vamos a tener a Adriana Gosalves, embrióloga con especialización en genética asociada a la reproducción humana. Posee una doble licenciatura en farmacia y biotecnología, Universidad Europea de Madrid, un máster en biología y tecnología de la reproducción humana asistida. Con esas especialidades ya ustedes saben que es una mujer muy inteligente, que yo no voy a entender nada de lo que diga, pero me complace invitarla al escenario para que nos demuestre un poquito de otro sabor. Ya hemos visto 3 ingenieros en la presentación. Vamos a ver otra perspectiva de las carreras STEM, de las carreras científicas y cómo aportan a nuestra sociedad de igual o mayor manera. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y también al equipo de Apolo 27 por la invitación. Bueno, yo voy a contradecir un poco algunas de las cosas que han dicho mis anteriores compañeros, porque yo soy mucho más científica, pero que va, sin desvalorizar para nada. Estamos aquí, somos compañeros de las STEM. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, ya habéis visto una breve presentación mía. Yo realicé una doble licenciatura, un doble grado, como se dice en España, en Farmacia y Biotecnología por la Universidad Europea de Madrid y posteriormente realicé un máster en Biología y Tecnología aplicada a la reproducción humana asistida, que es en lo que estoy trabajando actualmente. Mucha gente se pregunta, ¿y qué es embriólogo? ¿Y eso se hace aquí en República Dominicana? Pues sí. Entonces después voy a explicar un poco mi profesión para que veáis todas las áreas que están relacionadas pues, con las ciencias en sí mismas. Y posteriormente también realicé una especialización en genética clínica asociada a la reproducción humana asistida y ya veréis por qué, porque ahí se encuentra el futuro de muchos de los nacimientos de bebés sanos que tienen lugar en la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces yo con esta presentación simplemente lo que quiero es que se tenga como un overview, como una mente muchísimo más abierta hacia todas las posibles profesiones que se pueden realizar cuando una persona estudia ciencias. En muchas ocasiones nosotros nos centramos únicamente en... Yo pregunto a alguien de ciencias, ¿qué carreras hay? Seguro que nos salen la química, biología, física, pero es que hay un abanico enorme de carreras científicas que son desconocidas y más de oportunidades laborales que están relacionadas con todas estas carreras. Entonces, ¿qué son las ciencias? Pues realmente las ciencias son el conjunto de conocimientos adquiridos mediante la observación, la experimentación y el razonamiento. Como os estaba mencionando,
Todas las carreras científicas podemos decir que son la física, la química, pero también tenemos la biología, la biotecnología, que se imparte, por ejemplo, aquí en INTEC, y yo soy docente, trabajo como profesora adjunta también en la licenciatura de biotecnología, impartiendo algunas asignaturas como, por ejemplo, la microbiología y microbiología industrial. Pero además tenemos también la farmacia, la veterinaria, la enfermería, odontología, genética, bioanálisis, microbiología, toxicología. Es decir, ¿por qué es importante conocer todas estas carreras que se presentan dentro de las ciencias? Pues bien, todo esto lo que nos va a brindar es un abanico de oportunidades laborales. Nos guste o no, lamentablemente todo el mundo tenemos que trabajar de aquí en un futuro y vamos a estar muchos años haciéndolo. Entonces, ¿qué mejor que tratar de encontrar, ver en lo que uno es bueno y tratar de encontrar esas oportunidades en el mundo laboral, ya que vamos a estar pues un periodo enorme de nuestra vida haciendo esto. Entonces, por ejemplo, ahora he mencionado todas esas cosas, pero hay mucho desconocimiento sobre todas estas áreas. Si, por ejemplo, veis las fotos, ¿me podríais decir si están relacionadas o no con cosas científicas o con el área de la ciencia? Por ejemplo, ¿que alguien me quiera decir? La chica, porfa. Muy bien. En el caso de las bebidas alcohólicas. En este caso me he centrado, sobre todo, como he mencionado, yo he estudiado farmacia y biotecnología. Todas estas fotografías están relacionadas con tanto el grado de farmacia como el de biotecnología, incluso químicas, ingenierías, y están relacionadas con distintas áreas de las STEM. ¿Por qué? Tenemos el área, por ejemplo, de la farmacéutica y de la cosmética, de los productos cosméticos. Seguro que aquí hay muchas chicas o chicos que están súper interesados por el skincare y ahora en todo en redes sociales, con el cuidado de la piel. Pues eso realmente lo realizamos nosotros, los farmacéuticos, e incluso los químicos. ¿De acuerdo? No solo nos tenemos que centrar que, por ejemplo, yo estudio farmacia, tengo que estar trabajando en una farmacia, ¿no es así? Tenemos el trabajo de farmacia, tenemos la farmacia hospitalaria, tenemos incluso la industria alimentaria, la industria, como os he dicho, cosmética, la industria farmacéutica, incluso policía forense. Entonces, siempre tenemos que tener la mente muy abierta porque hay muchos trabajos que podemos no conocer y que son realmente lo que a nosotros nos puede llegar a interesar. Entonces, para eso es tan importante que haya mucha información acerca de esto. ¿Qué es lo que más tenemos? También tenemos una empresa o una industria de perfumes. Y este perfume yo lo he puesto en concreto porque es una marca de alta gama, que es un perfume de Versace. Y diréis, ¿y el perfume qué tiene que ver con todo esto que es científico? Pues bien, vosotros sabéis que los aromas, por ejemplo, se van a obtener de plantas o de elementos que son naturales. ¿Qué es lo que ocurre con todas estas cosas? Son productos que son estacionales y que también, debido al cambio climático, estamos en muchos casos acabando con ellos o teniendo dificultades en su cultivo y demás. Pues gracias a la biotecnología, se han creado una serie de enzimas de forma natural que son el principio base de muchos de los perfumes que actualmente estamos utilizando. Pero además, ¿alguien me podría decir qué tiene que ver la biotecnología, la farmacia, la química, todas estas ciencias con la industria de la moda? ¿A nadie se le ocurre? Dime. Exactamente. Están empleándose una gran cantidad de tintes que son naturales, se están utilizando también como este tipo de bolso, que es un cuero natural que ha sido generado a través de microorganismos y así se evita el empleo de pieles de animales y demás, incluso sedas artificiales a partir de algas y la utilización de otros compuestos. Entonces, como podéis ver, hay ciertas cosas que seguro que ni os imaginabais que podrían ser utilizadas a partir de las ciencias y que lo son. Entonces, realmente la ciencia ha sido sumamente importante desde el inicio de la vida. Tenemos el origen de la vida, que fue a partir de una serie de reacciones químicas moleculares, donde se formaron los primeros seres vivos, pasando por toda la evolución, hasta que llegamos nosotros, la raza humana. ¿Cuáles son los hitos históricos más importantes? Pues sobre todo a nivel científico fueron los antibióticos ya hace muchos años, pero ellos nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy, porque hemos podido superar enfermedades y distintas pandemias, incluso la última pandemia del 2019 con el COVID. Pero también
se han realizado descubrimientos sumamente importantes en los últimos años. Por ejemplo, tenemos el arroz PR23, que es un arroz que se originó en China, que es perenne, entonces se puede cultivar durante todo el año, acabando así con problemas como la hambruna, puede ser. Avances contra el cáncer, que lamentablemente el cáncer sabemos que es una enfermedad que tiene una incidencia y una prevalencia súper importante a nivel mundial, pues gracias a todos los temas científicos, gracias a la medicina, a la investigación, se están realizando importantes avances contra la cura y también los tratamientos. Luego tenemos las vacunas VRS, que son vacunas contra un virus respiratorio que afecta a una gran cantidad de niños menores de 1 año, y también la secuenciación completa del genoma humano, que nos ha permitido conocer el genoma completo de nuestro organismo y así llevar a cabo terapias muchísimo más personalizadas en lo que a medicina se refiere. Y por último, también se ha conseguido trasplantar órganos que están modificados genéticamente desde animales a los humanos, terminando así, o bueno, no terminando, pero sirviendo como ayuda para que no se produzcan pues todo el mercado de órganos que pueden haber y todos los problemas que esto conlleva. Entonces, realmente las ciencias son importantísimas, tal y como han comentado todos mis compañeros, las STEM en general, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde una alimentación correcta mediante la ingeniería de los alimentos, por ejemplo. Conseguimos también consumir agua que sea potable, que no nos dé lugar a ciertas enfermedades, con todos los antibióticos y las curas de las distintas enfermedades a las que nos podemos o que existen hoy en día, mejor dicho, incluso en el sueño. Entonces tenemos un abanico completo de ayuda gracias al aporte que tienen las ciencias para nosotros. Realmente las STEM en general actualmente son los perfiles más buscados por las empresas y dan respuesta a todas las demandas. Gracias. Dan respuesta a todas las demandas de la sociedad. Además, nos van a generar conocimiento, también un desarrollo tecnológico muy importante y van a solucionar los problemas y vamos a poder innovar en todos los retos que nos están suponiendo la vida actual. Entonces, bueno, antes de presentarme, simplemente quiero pues hacer un pequeño aporte sobre las mujeres en la ciencia, ya que soy la única panelista después de estos 3 charlistas. Entonces me hace especial ilusión estar aquí, que hayan contado conmigo y también ver a muchas mujeres, incluso a niñas de 9 añitos que están por ahí atrás, que están interesadas en todas estas carreras. Es muy importante y nosotras tenemos que tener como la valentía o el atrevimiento de considerar estas carreras, porque realmente nosotras somos muy capaces y muchas veces somos nosotras mismas que nos estamos imponiendo como un rol que no es adecuado para nosotras, o el médico tiene que ser un doctor, o yo mejor soy enfermera. No tiene por qué, yo puedo ser una profesional súper cualificada y además voy a tener quizás ciertas características que son muy necesarias en este área de las ciencias. Entonces tenemos que tener muy presente que no existen roles predeterminados según el género, la identidad sexual o el origen étnico. Somos nosotras mismas y nosotros mismos, también los hombres, quienes nos vamos a poner estos límites. Entonces hay que tener muy claro que nosotros somos capaces de eso y de muchísimo más, como estaba comentando mi compañero anterior. Además, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotras estamos en una empresa, a nivel científico, tecnológico, donde sea? Tenemos algunas diferencias con respecto a los hombres. Entonces es muy importante que en todos estos empleos haya una diversidad de pensamientos, porque cada uno va a aportar unas ideas diferentes que a lo mejor a otras personas no se les ocurrirían. También hay muchos estudios, y lo siento muchos chicos, que dicen que las mujeres somos líderes más efectivas. ¿Por qué? Tengo razón, ¿no? No, yo me he basado en estudios. ¿Por qué? Porque las mujeres solemos empatizar muchísimo más, solemos comunicarnos mucho mejor con el resto de personas que están a nuestro cargo e incluso podemos desempeñar varias labores o varios roles a la vez, sino ponernos en el lugar del otro y desempeñar distintas funciones. Además, normalmente, sabéis que hablamos mucho nosotras, tenemos excelentes habilidades comunicativas, lo cual es muy bueno en todo lo que requieren las STEM,
y tenemos más flexibilidad, más atención y solemos ser más organizadas. Entonces es algo que debemos de tener en consideración. Y ahora que ya hemos visto así una visión un poco global para salirnos de los trabajos como más típicos, de yo voy a dedicarme a química y me tengo que quedar en un laboratorio 24 horas sin hacer absolutamente nada más. Pues como veis, tenemos muchísimas profesiones en las cuales podríamos emplearnos y además que todas estas profesiones STEM requieren de equipos multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar de la colaboración, de la cooperación de otros profesionales para poder realizar nuestra labor. Entonces, como os estaba comentando yo, ¿qué es la embriología? Cuando yo llegué aquí, muchísima gente me preguntaba, ¿y tú qué eres? Embrióloga. ¿Y eso hay aquí de eso? Y yo, pues sí, hay muchas clínicas de reproducción asistida. Entonces, ¿realmente qué es lo que yo hago? Pues así, dicho muy llanamente, hago bebés en el laboratorio. Entonces, básicamente ayudo a crear vida. Yo creo que es uno de los trabajos, sin menospreciar a los demás, obviamente, pero más satisfactorios que existen, porque somos capaces de ayudar a muchísimas parejas, o incluso madres o padres solteros, o parejas homoafectivas, que tienen el deseo de formar una familia y por lo que sea, de forma natural, están encontrando dificultades. Entonces, mi trabajo, por así decir, se podría dividir en dos partes. Tenemos, por un lado, la obtención de embriones que vamos a generar y vamos a transferir, mejor dicho, al útero de la futura madre para que ella se embarace, y luego también llevamos a cabo la preservación de la fertilidad, que posteriormente voy a comentar la importancia y las contribuciones que tienen en el mundo actual y en el área de la ciencia. Entonces podemos dividir, no sé si se aprecia en la ilustración, la primera imagen de todo son espermatozoides. Quería poner un vídeo, pero no se me estaba reproduciendo de forma correcta, así que puse una imagen. Vemos aquí muchísimos espermatozoides que se encuentran en el líquido seminal y entonces llevamos a cabo una evaluación de todos los parámetros seminales para determinar la calidad de la muestra seminal del varón. ¿Está bien? Vemos distintos parámetros como puede ser la motilidad, la concentración, la morfología, etc. Pero luego lo que necesitamos también, obviamente, es una contribución de la mujer. Y ahí es cuando obtenemos, gracias a los ginecólogos, mediante una aspiración folicular, los ovocitos. Esto es un óvulo. Cuando es extraído de los ovarios, es así como nosotros lo vemos. ¿Para qué? Para unir estos dos gametos, el masculino, que son los espermatozoides, y el femenino, que es el ovocito, para generar así un embrión. Este embrión obviamente va a tener la carga genética tanto del padre como de la madre, de ambos progenitores. Y luego tenemos un embrioncito que se denomina blastocisto de día 5, que ya es transferido, y luego ya, después de unos años, aparecemos todos nosotros gracias a la ciencia. Exactamente. Y luego además también es muy importante hablar acerca de la preservación de la fertilidad. ¿Qué es lo que ocurre? Hay distintos motivos que luego voy a mencionar, ya sean motivos sociales o motivos, por ejemplo, una de las mayores causas de preservación de fertilidad es por motivos oncológicos. Entonces, también hacemos esto los embriólogos, congelando las muestras de semen o bien los ovocitos de las mujeres para que puedan ser utilizados en un futuro. Cuando nosotros estamos criopreservando o vitrificando, lo que hacemos es que limitamos la actividad celular de los mismos casi a cero, de forma que se produce como una parada, un stop en el desarrollo de los mismos. Nosotros los almacenamos en nitrógeno líquido y eso puede estar almacenado durante 10, 20, 30 años, no hay ningún tipo de problema. Es más, recientemente en España, no, en Europa, yo creo que fue en Francia, nació un bebé que llevaba un embrión que llevaba congelado más de 20 años. Entonces, sí, es muchísimo tiempo y realmente no se producen daños en todos estos tejidos. Aquí os quiero enseñar brevemente un vídeo de lo que yo evalúo en mi día a día en el laboratorio. Eso es cómo se produce el desarrollo embrionario. Ahí lo que vemos son los dos pronúcleos, uno pertenece al hombre y otro pertenece a la mujer. Y así nosotros sabemos que realmente se ha producido una fecundación correcta. Observamos las primeras divisiones, eso es el día 2 de desarrollo. Luego continúa dividiéndose
hasta formar un embrión de 8, 6 blastómeras, 12. Y en el día 4 de desarrollo, que es el punto siguiente, se produce un evento de especial importancia, ya que todas esas células dejan de ser como células individuales y se unen para dar lugar a un embrión que será lo que posteriormente formará el feto y también la placenta. Y eso es lo que yo tengo que ir viendo día por día. Por eso siempre estoy trabajando, todos los días del año. Entonces, realmente, ¿cuál es la importancia de mi trabajo y cuál es el panorama actual? Porque a lo mejor decimos, mucha gente, casi todo el mundo conoce a gente que esté embarazada. Todos hemos sido niños y hemos nacido de esta forma, solo que de forma natural probablemente. Pero realmente en el mundo somos cerca de 8.000 millones de personas. Y las estadísticas actuales lo que nos dicen es que cerca del 48 a 186 millones de personas tienen problemas de fertilidad. Es mucho. Entonces realmente estamos sentando una base y ayudando e incorporando soluciones a un problema de la sociedad actual y que lamentablemente este problema cada vez va a empeorarse. ¿Por qué? Por todo el tipo de alimentos que consumimos, por todo el tipo de medicamentos que nos tomamos sin ningún tipo de prescripción médica, por ejemplo, y en general por todos los contaminantes tóxicos, etcétera. Entonces, esto va a ir en decrecimiento. También las mujeres cada vez queremos tener hijos mucho más tarde. ¿Por qué? Porque estudiamos, porque queremos tener una carrera, un máster, una especialización, un doctorado, después un buen trabajo. Entonces, han cambiado mucho los modelos sociales y esto está haciendo que la reproducción asistida hoy en día sea sumamente importante. Más de 8 millones, la reproducción asistida lleva solo únicamente 40 años realizándose. Los primeros científicos surgieron en España, además, hace 40 años y ya hay más de 8 millones de niños en todo el mundo nacidos por técnicas de reproducción asistida. Y solo en Latinoamérica hay más de 1 millón de nacidos vivos. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones clave? Pues como os había mencionado, ayudar a todas estas familias que están teniendo dificultades para lograr tener hijos, pero también es sumamente importante la preservación de la fertilidad. ¿Y por qué motivos? Ya sean por motivos sociales, porque nosotras, sobre todo en los varones pasa más, en los varones pasa también, pero en las mujeres mucho más. Nosotras nacemos con un número de óvulos determinado, que va disminuyendo conforme vamos cumpliendo años. Yo estudié mis 2 carreras, un máster, una especialización, 8 años estudiando. Empecé con 18, terminé con 27. Luego empecé a trabajar y llevo 3 años de experiencia laboral realmente. Yo ahora mismo no estoy pensando en tener hijos, pero sí puedo pensar en preservar mi fertilidad, congelar mis óvulos y en unos años tener esos óvulos congelados y poder utilizarlos y que ellos tengan una calidad de una persona mucho más joven a cuando yo decida a los 30 y pico, 40 años, que espero que no, tener un hijo. Está bien, pero además en los hombres esta disminución de la fertilidad no es tan drástica como en las mujeres, pero también es importante. Pero ¿dónde se está centrando muchísimo en la actualidad todas las técnicas de reproducción asistida? En preservar la fertilidad antes de realizar tratamientos oncológicos. ¿Qué es lo que ocurre? Todos los tratamientos oncológicos son muy dañinos. Entonces tenemos tanto la quimioterapia como la radioterapia, lo que son tratamientos citotóxicos, es decir, van a generar una toxicidad tanto en los espermatozoides como en los óvulos. La opción que nosotros damos con la reproducción asistida es congelar todos estos gametos y después de superar el tratamiento, porque gracias a Dios actualmente la esperanza de vida después de un cáncer es buenísima, entonces que puedan ser utilizados y poder tener hijos o formar su familia o lo que ellos quieran. Pero también, ¿qué es lo que ocurre en la actualidad? Ahora se están centrando muchísimas investigaciones en realizar esta preservación, pero en niños, en gente que es prepúber. ¿Por qué? Porque hay cánceres infantiles también. La leucemia es uno de ellos. Todos estos niños tienen que recibir tratamiento. Entonces, esa gente, esos niños,
todavía no están generando ni óvulos en sus ovarios, ni tampoco espermatozoides en los testículos. Lo que están haciendo en las últimas investigaciones es congelar el tejido del testículo, una partecita, y también tejido del ovario, para que muchos años más tarde, 10, 15 años más tarde, eso se trasplante y ese tejido es capaz de generar esos óvulos y espermatozoides. Eso es una ayuda muy grande. Y luego incluso también se estaba pensando en hacer en pacientes que son transgénero, porque ellos a lo mejor son pacientes que quieren cambiar de sexo, entonces congelan sus gametos, posteriormente hacen la transición y, bueno, y se quedarán embarazados él o su pareja, o ya, como hay tantas cosas hoy en día. Pero bueno, está bien saberlo. Entonces, simplemente también quería mencionaros acerca de los retos y el panelista anterior lo ha mencionado. Nunca dejéis de luchar por lo que vosotros queréis hacer, tampoco de estudiar, de informaros, de buscar, de preguntar. A mí hay veces en la universidad que me decían, qué pesada, ella sí pregunta, y yo pues sí, y seguiré preguntando. Porque eso es lo que le hace a una persona tener ambición, tener interés. Entonces, ¿cuál fue mi reto personal? Pues realmente, si os habéis dado cuenta, soy española y vine aquí para dedicarme a mi profesión, porque después de estar 8 años estudiando, me dijeron en España que para ser embrióloga necesitaba de 5 a 7 años de experiencia. ¿Y cómo lo hago? Es imposible. Me llamaron de aquí con una propuesta de trabajo, dejé todo, toda mi familia está allí y me vine para acá. Ya llevo 3 años, pero lo peor de todo es que llegué 2 semanas antes de la pandemia. Entonces me tocó lo peor. Yo pensaba que iba a estar de playa en playa, recorriendo el país, pero no, me quedé encerrada completamente. Pero igualmente estoy muy contenta. Entonces, si siempre y vosotros sentís que tenéis que luchar por algo, hacerlo. Mi madre y mi padre me decían, siempre puedes volver, Adriana. Es un vuelo de 8 horas. Ahora el mundo es de todos. Yo me quiero ir a Australia y tardo un día en llegar y ya. Y no estoy bien allí. Y si quiero volver, voy a volver. Entonces no dejéis de intentarlo. A mí me daba mucho miedo. Pero siempre hay que proponerse retos para uno también salir de su zona de confort y saber de lo que uno es capaz. Porque vosotros sois las nuevas generaciones y aquí está el futuro. Entonces hay que enfrentarse a lo que actualmente está ocurriendo. Y todas estas cosas son sumamente importantes. Ay, no, ya. Gracias, no te preocupes. Ah. Gracias. Otros retos también muy importantes, pues bueno, este es un país pequeño, como todos sabréis. Yo llegué aquí hace 3 años y poco, con una pandemia, y a mí siempre me ha gustado la investigación y yo decía, pero ¿y cómo voy a hacer aquí? Yo trabajo en una clínica privada, es una clínica pequeña, es un país pequeño, no tenemos tantas posibilidades de realizar a lo mejor investigaciones, estudios como en otros sitios. Pues poco a poco me he ido abriendo paso. Y he participado en diversos congresos ya a nivel internacional y a nivel nacional. El primer congreso en el que participé fue en el año 2021, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, que fue en Punta Cana, pero también esta profesión me ha permitido participar en otros congresos a nivel internacional, como este organizado en Bélgica en el 2022, con un póster, y este en Medellín, que fue este mismo año, además de participar con pósteres en otras ponencias y congresos internacionales. Con esto, ¿qué os quiero decir? Para nada quiero decir de que me estoy poniendo yo aquí de que soy la mejor, no tiene absolutamente nada que ver, sino que en este país hay mucha gente que piensa, ay no, yo voy a estudiar, o yo quiero estudiar en España, o quiero estudiar en Europa o en Estados Unidos, me voy a ir de aquí. Y en muchos casos es al contrario. Yo aquí estoy teniendo muchísimas más oportunidades porque soy una persona con formación y una persona que tiene ambición que tendría en otros países probablemente. Entonces eso es muy importante que vosotros lo tengáis claro, porque vosotros podéis hacer la gran diferencia entre lo que está pasando en este país y las posibilidades que hay. Este es un país que está completamente en desarrollo. Entonces sois vosotros, las nuevas generaciones, que tenemos que impulsar para que este país consiga todo lo que se propone y más. Y ese es un reto que tenéis que aceptar vosotros y ser capaces de tomarlo. Uno de mis últimos retos que me propuse, porque también uno se lo tiene que ir proponiendo,
fue llevar a cabo un paper o una investigación y que fuese publicada en una revista científica. Pues bueno, esto es un borrador porque va a ser publicado próximamente, pero aquí está de un artículo científico acerca de un diagnóstico genético preimplantacional no invasivo. ¿Qué quieren decir todas estas palabras raras? Pues que actualmente lo que nosotros podemos hacer es evaluar los embriones genéticamente antes de ser transferidos al útero materno. ¿Qué es lo que vamos a evitar con todo esto? Pues ciertas enfermedades genéticas, ciertos síndromes también. Entonces, bueno, ahí viene una serie de problemas éticos que es medio complicado, pero nos permite eliminar ciertas enfermedades pues que podrían realmente tener un impacto muy negativo en los recién nacidos, ¿vale? Y por último, ya para finalizar, ¿cuáles son los avances que han tenido también, bueno, pues todos estos, o los últimos avances que han tenido lugar en la reproducción asistida? Ya nuestros compañeros estaban hablando muchísimo acerca de la inteligencia artificial y demás. Pues la inteligencia artificial se ha colado también en los laboratorios, tanto de andrología, es decir, del estudio del varón, como de la embriología. Y realmente es como estaba comentando Darían. Lo que tenemos que hacer es, la inteligencia artificial puede hacer que nos sintamos o que seamos o que pensemos que somos, mejor dicho, inútiles, y es al contrario. Lo tenemos que utilizar como una herramienta para ayudarnos a realizar nuestra labor, porque no sirve de nada por ahora la inteligencia artificial sin que nosotros estemos evaluándolo y estemos comparando datos y estemos haciendo una revisión de todo, porque todavía no hemos llegado ni hemos alcanzado esta perfección. Y aún así, supongo yo que nunca se alcanzará. Entonces, ¿en qué nos ayuda a nosotros? Por ejemplo, actualmente hay una empresa que es española, bueno, alemana, perdón, pero tiene sede en España y ahora se encuentra también aquí en Latinoamérica, que lo que nos permite es, mediante inteligencia artificial, saber cuáles son los óvulos o los ovocitos de mejor calidad y llevar a cabo mediante algoritmos, que por eso decía que todas las ciencias están relacionadas con el resto de STEM, a través de algoritmos llevar a cabo una predicción de la probabilidad de, a partir de un óvulo, tener un bebé recién nacido vivo en casa y sano. Y luego también tenemos, en cuanto al estudio del varón, pues un equipo que nos permite realizar todo el estudio del factor masculino de forma automatizada. Lo que nos permite, lo que se ve en este vídeo, es la evaluación de la concentración espermática, de la motilidad, que incluso todas estas líneas que se están generando te están midiendo la velocidad por micrómetros por segundo, que eso es de física, incluso las anomalías morfológicas que son observadas en cada uno de los espermatozoides. Entonces, chicos, con esto, bueno, me faltaría la última diapositiva que se me quedó, no sé si Faisy la tenía. Simplemente con estos quiero, bueno, pues alentaros al estudio de las ciencias, que veáis que realmente son el estudiar las ciencias o todas las STEM nos abren o nos permiten tener un amplio abanico de oportunidades laborales y nada, chicos, sí que vosotros realmente sois las personas que vais a contribuir en un futuro y a que todo esto se mueva y que consigamos todo lo que nos proponemos. Así que muchísimas gracias. Perdón. La verdad que yo de freco comentando siempre al final de cada una de las presentaciones, pero a ustedes les avisé que no iba a entender nada. Así que yo creo que se ha entendido, ¿no? No. Se comprendió mucho, iba haciéndome el gracioso. Pero no, la verdad que sí que es súper importante ver diversos enfoques de las ciencias, de las tecnologías, de todo, cómo se aplica, como vimos desde ciencia de datos y matemáticas para las decisiones financieras, a cómo el estudio de la biología, de la embriología en específico, puede ayudar a familias que de otra forma no podían tener una familia, que lo logren hacer. Así que de verdad que agradecemos el trabajo que haces, porque es un buen trabajo, es un trabajo necesario. Y sin más que decir, quiero que se animen a hacerle preguntas. Yo mismo tengo una, así que si no preguntan mucho, yo voy a coger el espacio.
Buenas tardes. Quería saber, en cuanto a la embriología, ¿qué tan avanzado está la tecnología en ese sentido para hacer selección de sexo al momento de hacer un embrión en probeta, como decimos? Sí. La tecnología está muy avanzada, las probabilidades de conseguir el sexo que se está buscando están cercanas al 90%. ¿Cómo es que esto se logra? En primer lugar, tenemos que generar una serie de embriones, como los que he mostrado en la diapositiva, de día 5 de desarrollo, que se llaman blastocistos. Entonces, después lo que hay que hacer es un diagnóstico genético preimplantacional, es decir, antes de llevar a cabo la transferencia de ese embrión. ¿Cómo se analiza? Mediante métodos invasivos, que es una biopsia, tomando un trocito de las células del trofo ectodermo y enviándolo a análisis genético, o también mediante métodos de diagnóstico no invasivo. Es que nosotros, a ver, esto es un poco complejo, nosotros tenemos cada embrión, lo dejamos en cultivo, es decir, para que se vaya desarrollando en unas gotas de medio de cultivo. Entonces, lo que ahora se ha descubierto hace muy poco tiempo, hace 1 año y pico, 2 años, es que se puede analizar ese medio de cultivo donde se encontraban esos embriones creciendo para obtener así la información genética, porque el embrión son una gran cantidad de células que están vivas. Entonces van soltando ADN a ese medio. Ese medio se puede analizar y entonces así podemos determinar si ese embrión tiene un sexo masculino o un sexo femenino. No es del 100% la probabilidad, pero son altísimas. Bueno, ya ven que ella usó muchas palabras como análisis, se ve, se determina. Eso es como podemos ejemplificar de forma perfecta la conexión de lo que hemos estado hablando. Exacto. Modelos de datos recopilados a lo largo de la historia del desarrollo de esta ciencia permitieron que ellos observaran, pero también tiene que tener el conocimiento químico y biológico. Exacto. Pero, este enzima suele estar presente cuando es una hembra y este suele estar ausente. Y esos conocimientos químicos y biológicos, junto al conocimiento de los datos, a la ciencia de datos, de acumulación, de récords, nos permiten hacer esos grandes avances y decir, yo quiero una niña y tener una niña, yo quiero un niño, etc. Y bueno, aquí tenemos la próxima pregunta. En primer lugar, quisiera felicitarla por una excelente presentación y por promover el género femenino dentro de esta exposición. Yo he considerado como única opción estudiar una carrera STEM, que esta lleva mucho de la mano la ingeniería y la ciencia es ingeniería química. Pero he estado indagando e investigando un poquito más sobre algún tipo de modelo modelos femeninos que estudian esta carrera y siempre aparecen como modelos más antiguos o simplemente más hombres. Mi pregunta final sería, ¿qué usted le recomendaría a jóvenes o mujeres específicamente que quieran convertirse en un modelo para futuras generaciones que quisieran estudiar una carrera STEM especializada en ciencias o ingeniería? Pues realmente no es una recomendación, lo que pasa es que nosotras mismas somos muchas veces las que nos restamos importancia o capacidad. Entonces tenemos que tener muy claro que nosotras somos muy capaces de lograrlo. La primera persona que consiguió 2 premios Nobel seguidos fue una mujer. Somos nosotras mismas muchas veces las que nos estamos poniendo unos límites. Entonces, recomendación es simplemente confiar en una misma y saber que somos muy capaces de realizar todas las profesiones que a nosotras nos interesen y luchar por ello. Yo me podría haber quedado en España, yo estaba trabajando en una farmacia, yo toda la vida había dicho que yo no iba a trabajar en farmacia, pues trabajé y luego me encantó. Pero dejé todo por luchar por mi sueño. Entonces, por ser mujer, al contrario, puedo destacar muchísimo más en este tipo de carreras que donde existe una gran mayoría de hombres. Entonces yo lo tengo que pensar así, es un cambio de pensamiento, un cambio de chip. Puedo destacar mucho más. Puedo ser la única, a lo mejor, mujer que esté en esta clase de ciencias o en esta clase de ingeniería. Perfecto, voy a por todas. Es tener ambición y proyección hacia el futuro. Y saber que nosotras somos muy capaces, con eso y con muchísimo más. ¿Quiénes han llevado siempre? Y esto ya es de hace muchísimos años, pero ¿quiénes han llevado el peso de la familia? Las mujeres. ¿Y quiénes lo siguen llevando y además trabajan? Y se encargan de los hijos, y se encargan de la casa, y se encargan de la comida.
Entonces nosotras somos capaces de eso y muchísimo más. Y siempre apoyarte y tratar de buscar ejemplos o modelos o gente que sientas tú que tienes una conexión con esa persona y que realmente te pueda ayudar. Yo estoy segura de que tanto yo como el resto de los panelistas, si se ponen en contacto, os ponéis cualquier persona con nosotros, estamos encantadísimos de poder ayudaros, orientaros y de resolver todas las dudas y preguntas que tengan. Entonces, lo más importante, que no haya límites para nosotras mismas. Y yo quiero agregar algo a eso, y es que pienses también en todas las niñas que tienen el mismo pensamiento que ahora mismo tú tienes. Va a ser difícil porque te digo que es mi diario vivir aquí en la universidad, donde hace casi un año no tengo casi compañeras en clase, siempre soy la única chica. Y te puedo decir que algo que me motiva, el pensamiento de decir, el yo estar aquí, el yo hoy ser la única chica, va a impulsar de que el día de mañana sean 2. Y esas 2 estar en un día de mañana van a motivar de que seamos 3. Exacto. Y ese pensamiento va a permitir de que sigamos multiplicándonos en este ámbito. Así que no le tenga miedo. Un problema también de las mujeres es que tenemos un síndrome de impostor demasiado grande. Los hombres tienen la ventaja de que se lanzan mucho. Sí. No le importa nada y siempre dicen, yo voy para allá. Y nosotros lo pensamos 50 veces. Así que no lo pienses, no dudes de tus capacidades, Sí. Al contrario, piensa en el gran cambio que tú puedes hacer en el mañana. Sí. Acá. Ok. La biotecnología está entre las carreras que yo planeo estudiar. Yo quiero saber si yo tengo más oportunidades en el rango de ya empleo aquí en República Dominicana o fuera. Bueno, la consideración que yo te puedo dar es que, por ejemplo, en países como Europa o incluso en España, porque el resto de países europeos no tienen una situación actual como la de España, hay muchísimos jóvenes que están desempleados. ¿Por qué? Porque muchísima gente estudia, la mayoría de la población, muchísima gente después de las carreras hace máster, es decir, es una pena, pero hay una grandísima cantidad de gente muy joven que tiene muchísimos estudios y no hay tanto trabajo para ellos. Entonces, de verdad que yo pienso que este es un país de oportunidades. Aquí quien estudia y quien de verdad tiene ambición por ser bueno va a ser el mejor. Y tiene muchas más oportunidades que en el resto de países, porque en otros países el mercado ya está totalmente colmado. En España hay 400 embriólogos como yo y 300 de ellos no tienen trabajo. Y aquí yo soy la única del país que tiene los estudios que tengo. La única. No hay. Eso espero. Entonces aquí, sin duda alguna, puedes hacer una maestría fuera si quieres. Conocer, yo también pienso que, porque yo siempre he estudiado fuera de mi ciudad, yo soy de Alicante, en España, que está en la costa, pero estudié 8 años en Madrid. Siempre he estado fuera y eso te da una riqueza muy importante, tanto a nivel personal como profesional. El estar tú sola, el adecuarte tú a todas las condiciones, pero yo recomendaría, y perdón si me equivoco, pero este es un país muy bueno para aplicar todos esos conocimientos y más en todas estas carreras, que son el futuro. La verdad que... La verdad que la respuesta a esa pregunta no pudo haber sido mejor. El dominicano sufre de lo que llamamos síndrome de Guacanagarí, que pensamos que todo lo externo es mejor, Es mejor, sí. todo lo de afuera y que hay que irse. Y se lo dice una persona que está estudiando ingeniería aeroespacial y aquí no se ha tirado ni el primer montante. ¿Verdad? Yo tengo que estudiar fuera y tengo que desarrollarme unos años fuera, lamentablemente, por lo que elegí de pasión. Sin embargo, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la mentalidad de víctima. En vez de decir, que somos tercermundistas, que aquí no hay que aquí no hay nada. Sí, puede que aquí no haya de nada, pero si lo miramos del otro lado, estamos llenos de oportunidades. Sí. Aquí el que haga algo con convicción, con principio y con dirección, lo logra. Sí. Lo logra. Porque aquí hay sed de muchas cosas. Y aquí hay materia prima en términos de cerebros que te pueden ayudar
alcanzar tus sueños. Aquí la República Dominicana, a pesar de que, como mencionábamos antes, tiene una educación básica, paupérrima, no tenemos nada que envidiarle a nadie a nivel de educación superior. No estudiamos en la universidad todos, pero los que salimos egresados de una universidad podemos ir a sentarnos a hablar donde sea. Así que primero, orgullosos de ser dominicanos, orgullosos de lo que usted decida hacer con su vida y hacerlo con convicción, con dirección y con perseverancia siempre. Nunca poner una limitante de qué nos sucede a nosotros, qué me impide a mí alcanzar mis sueños. Enfócate mejor en qué te permite alcanzarlos. O que soy mujer y es más difícil. Sí, es verdad, es más difícil, pero también puede ser la única mujer con 2 premios Nobel. Mira como Marie Curie. La única mujer con 2 premios Nobel. Y la primera mujer con un premio Nobel también y de paso 2. Que soy latinoamericano, tercermundista. Sí, pero cuando llegue un dominicano a la luna, van a decir, el primer dominicano a la luna, ya han ido como 12 gringos. A los gringos no se lo van a aplaudir nadie. Pero el primer dominicano lo van a celebrar. Así que perdón por robarme el final del segmento de preguntas, pero no me podía ir sin decir eso. Muy buenas tardes. Para esas mujeres que antes de ser madres quieren tener 1, 2, 3 carreras universitarias, con la ayuda suya, ¿qué es lo más tardar que una mujer puede quedar embarazada? Bueno, no hay una edad límite, realmente. Hay mujeres con 40 y largos años que se quedan embarazadas, pero las posibilidades de embarazo natural son muchísimas más bajas, además de todos los problemas genéticos que pueden ser transferidos al futuro bebé. Entonces tenemos que plantearnos todo eso. ¿Cómo podemos evitar eso? Preservando la fertilidad. Aunque yo me quiera quedar embarazada con 42 años, congelar mis óvulos en la actualidad. Entonces así voy a tener con 42 años físicamente, pero mis óvulos van a tener una genética de cuando yo tenía 30 años. Puede ser que cuando me embarace, porque será más probable que me embarace porque mis óvulos tienen una mejor calidad, tenga más problemas obstétricos y ginecológicos, porque eso ya va conforme a la edad. Pero probablemente mi hijo no tendrá ningún tipo de problema o de defecto genético que pudiera tener con una probabilidad muchísimo más alta si lo tuviese a edades mucho más avanzadas. ¿O te respondieron tu pregunta? Excelente. Vamos a tener una última aquí delante. ¿Verdad? ¿Tú tenías la mano levantada? Ah, ya. Sí, no, una última pregunta. A las 1, a las 2. Ok. No, yo la rifaba. Y después vamos a tener las fotos para el final del panel y seguimos con la actividad del último quiz. Claro, yo no me voy sin mi foto con los panelistas. Perfecto. Al igual como dijo la otra joven, yo también pienso en estudiar una que otra carrera de las ciencias, por ejemplo, veterinaria. Ok. Mi pregunta es, ¿cómo se aplica la embriología en la veterinaria? Hay muchísima aplicación y además sueldos muy buenos, mejor que trabajar con humanos, así que es muy buena consideración a tener en cuenta. Y es que, por ejemplo, tiene muchísima aplicación en ganadería, en todo lo que son bovinos y sobre todo en equinos también. En caballos, para conseguir muy buenas razas, lo que se realizan son inseminaciones. Inseminaciones artificiales, obteniendo el semen e inseminando a la yegua, en este caso. Entonces tiene muchísima aplicación y además es una cosa súper interesante, se gana muy bien, así que es muy buena idea, ¿no? Porque uno tiene que pensar en todo, le tiene que gustar, pero una cosa que uno pueda vivir, porque si no, Claro, todo está muy caro. Claro que sí. De hecho, la embriología en términos de veterinaria aquí en República Dominicana tiene muchos años y tiene un aspecto que la embriología humana no tiene, que es extremadamente comercial, porque por ética y por moral nosotros no podemos andar haciendo el humano perfecto. Eso tiene un nombre muy feo que no voy a decir aquí. Pero en la ganadería sí se utiliza el buscar el espécimen genético perfecto. Exacto, la para la raza más producción. pura. Entonces, la comercialización permite que por una inseminación artificial, aquí hay ganaderos que saben pagar 2 y 3 millones de pesos por una inseminación artificial de un toro en específico. Sí.
de un animal de competencia. Entonces sí realmente es un mercado que tiene salida laboral, sobre todo aquí en República Dominicana. Sí.